Una vez más, Amén. vamos a iniciar la predicación de esta tarde. Ya es domingo 14 de abril del 2019. Mis hermanos, y vamos a seguir nosotros con la secuela de el tema el día de reposo. Y los invito para que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10 para meditar en la segunda mitad de ese versículo. Ya estuvimos haciendo énfasis en la primera parte. Vamos ahora a escudriñar esta segunda parte, pero leamos el versículo completo. Hebreos 3:10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Un reproche que Dios pronuncia contra aquella generación del pasado contra la cual se disgustó allá en el desierto, en la intermediación de la trayectoria de Egipto hacia la tierra de Canaán. Dios se disgustó y ya vimos en qué consiste esta palabra cuando se trata de Dios. Ahora el Señor lanza una especie de acusación, de reproche contra aquella misma generación que el autor de Hebreos está tomando del Salmo 95 y que dice, y dije, siempre andan vagando en su corazón. Esta expresión, hermanos, equivale en los labios del Señor a reprocharle a su pueblo. En aquel entonces, originalmente, el reproche fue directamente contra todo aquel pueblo que mostró desobediencia, rebeldía, incredulidad, y que fue la mayoría de aquellos que el Señor había sacado de Egipto y que los llevaba hacia la tierra de Canaán, que les está diciendo, siempre andan vagando en su corazón. Quiere decir esta expresión, siempre han mostrado una disposición tan sensible para reaccionar conforme a los resortes del mundo, para reaccionar conforme a las provocaciones del pecado, para reaccionar conforme a las tentaciones del diablo, para reaccionar conforme a los deseos de la carne. Todo esto está implícito en esta acusación. Siempre andan vagando en sus caminos. Siempre han hecho a un lado mi palabra que han escuchado. Si oyereis hoy su voz. No la han tomado en cuenta, pero sí han mostrado un interés muy grande en todo aquello que se opone a mi santa palabra. El Señor le está diciendo aquí. Esto, mis hermanos, de alguna manera, el profeta Isaías lo mencionó. Vamos a Isaías capítulo 53. Al profeta Isaías solemos llamarlo en ocasiones, dirigirnos
a él como el profeta mesiánico, porque fue el vaso humano que Dios escogió para que quedara registrado en la Santa Palabra la descripción con más claridad, dejando perfilar la figura del Mesías, del Salvador, que iba a venir en un tiempo futuro, tomando como base el tiempo en que fue Isaías usado por Dios para profetizar sobre esto. Y de hecho, todo el capítulo 53 está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de aquel Mesías que el pueblo de Israel ya estaba esperando desde aquel entonces. Y en el versículo 6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí la profecía, mis hermanos, principalmente, inicialmente, se refirió al pueblo de Israel, que, como dijo Hebreos, siempre andan vagando en su corazón. Isaías lo está diciendo con otras palabras, pero que significa lo mismo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La palabra descarriar significa, tiene tres líneas de significado principalmente. Una de ellas es apartarse alguien o algo del camino que debe seguir. Esa es una. Otra es apartarse de lo que es justo, de lo que es recto. Y la otra es la que se refiere de una manera más literal a lo que está diciendo Isaías. Apartarse un animalito domesticado del rebaño al que pertenece. Y esto es más que nada lo que Isaías está diciendo aquí. Y toma la figura de las ovejitas. ¿Por qué? Las ovejitas, hermanos, ciertamente son muy nobles, son muy mansas, ¿ya? Pero tienen una fuerte inclinación a descarriarse cuando carecen de pastor. Cuando tienen un pastor, son muy disciplinadas. Se fijan en dónde está el pastor y siempre tratan de estar cerca de él, regularmente. Y no se descarrían tan fácilmente. Pero cuando no está el pastor, que no lo ven por ningún lado, empiezan a apartarse poco a poco del rebaño. Empiezan a seguir los pastos en donde los ven más suculentos, sin tomar en cuenta muchas veces que se están alejando poco a poco del rebaño, en donde tienen la debida protección. Y se alejan, se descarrían. Y es ahí en donde empiezan a correr un peligro muy grande de ser devorados por las fieras, de ser devoradas por las fieras salvajes. Es una figura. Gloria a Dios. Bien. Este versículo, mis hermanos, se está refiriendo primeramente a aquel pueblo de Israel que no quiso escuchar la voz de Dios, que prefirió andar vagando en sus corazones, que prefirió echarse a la espalda
la palabra de Dios que escuchaban a través de los profetas que Dios enviaba. Sí. Dice Isaías, nos descarriamos como ovejas. Pero la segunda parte, que viene siendo la parte final de este versículo, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El hecho de apartarse, de descarriarse, una oveja, un ser humano, es un pecado. Aquel pecado que cometió Israel cuando prefirió que en lugar de que se le predicara la palabra recta, la palabra reprensiva, la palabra que les incomodaba de parte de Dios, prefirieron escuchar palabra de mentira, palabra adulterada, y esa acción fue un pecado que Dios, en su gracia misericordiosa, no los fulminó, no los desarraigó. A ese pueblo, ese pecado, lo puso en aquel Mesías que iba a venir. Israel, cuando menos, todos aquellos judíos que vivieron en los tiempos cuando apareció, cuando vino a este mundo el Señor Jesucristo, tuvieron la oportunidad, a pesar de haberse descarriado, tuvieron la oportunidad, y muchos la aprovecharon, de arrepentirse y de seguir, de abrazar el Evangelio. Bien. Y ahí se hizo efectivo este beneficio de que su pecado lo llevó el Salvador. Bien. Pero ahora, esta declaración no se está refiriendo a un creyente. No. En este tiempo de la gracia, esta declaración se está refiriendo precisamente a todo ser humano que cuando deja la niñez se aparta regularmente, se aparta de esa buena comunión que se tiene con el Señor, y por lo tanto se descarría. Sí. Pero a pesar de darle la espalda al Señor y de aventurarse arriesgadamente en los placeres del pecado, en los placeres del mundo, sin Dios, a pesar de eso, hay una esperanza también de que se vuelvan otra vez. Sí. De hecho, vamos volviendo a Hebreos capítulo 3. Por lo que leímos en Isaías 53:6, es de todos sabidos, mis hermanos, principalmente por nosotros, a quienes el Señor nos ha dado luz de su palabra, que toda persona, antes de venir a las plantas del Señor, anda vagando en su corazón. Anduvimos vagando en nuestro corazón antes de venir al Señor, arrepentidos y recibir su perdón. Sí, eso, vamos a decirlo, se ve del todo normal. Pero cuando esto se actualiza en alguien que ya se entregó al Señor, esto sí que es grave. Lo otro también es grave, pero no tanto cuando esto se materializa en un creyente, en un cristiano ya comprometido con el Señor Jesucristo
ya sumergido en las aguas del bautismo, ya limpiado completamente de sus pecados, ya de haber iniciado una vida nueva en el Señor. Y cuando esto sucede, de vagar otra vez en el corazón, de descarriarse, aquí ya es algo muy grave. Tan grave es que prácticamente viene la sentencia de parte de Dios, que vamos a ver al final de este contexto en el versículo 11. No entrarán en mi reposo. Entonces, mis hermanos, aquella acusación, aquel reproche, es un mensaje espiritual para nosotros en este tiempo. Si yo dijera que nunca he reaccionado conforme al estilo de vida de un impío, sería un mentiroso. ¿Sí? Vergonzosamente lo digo. Me ha rebasado mi humanidad muchas veces. Me he sentido de lo más miserable. He sentido el perdón de Dios. He sentido la restauración de Dios. Y he tratado de que eso no me vuelva a suceder. Porque, mis hermanos, ya cuando nosotros nos hemos comprometido con el Señor, ya la cosa es muy diferente. Antes íbamos y veníamos y hacíamos y deshacíamos a como nosotros nos placía y no sentíamos ninguna acusación o remordimiento de nuestra conciencia. ¿Sí? Pero ahora ya la cosa es muy diferente. Entonces, el disgusto del Señor provoca esta acusación. Esto es lo que aquellos judíos hacían. Por eso es que ahora el Señor menciona la razón por la cual andaban vagando aquellos judíos en su corazón. Lo dice en la última parte del versículo 10. Y no han conocido mis caminos. Aquí quiero analizar primeramente la palabra conocidos. No han conocido, viene del verbo conocer. Yo ya he dicho, hermanos, que la Biblia no siempre se va a referir esta palabra a lo intelectual, al entendimiento, a la capacidad de captar el significado o de tener conocimiento de lo que sucede a nuestro alrededor, de enterarnos del contenido de alguna obra, de algún libro, incluyendo la misma palabra de Dios, o de estar informados de determinados acontecimientos cerca o lejos, etcétera. No se refiere a ese tipo de conocimiento. También se puede referir, pero en este contexto, como en muchos otros de la palabra de Dios, no quiere decir eso. Cuando dice aquí el Señor, no han conocido, quiere decir, han mostrado rechazo, han repudiado. ¿Qué han rechazado y qué han repudiado aquellos israelitas? Dice, mis caminos. Ahora, sabemos nosotros por la palabra de Dios, mis hermanos, que el camino de Dios, el camino angosto, el que conduce a la salvación, solamente es uno. No hay dos, ni mucho menos tres. Solamente es uno. Y si tanto el salmista como el autor de Hebreos se atreven a poner aquí mis caminos en plural, como si se tratara de muchos caminos, como dice la gente religiosa,
todos los caminos conducen a Dios. No es cierto eso, no. Eso es mentira del diablo. Pero aquí la expresión es en el sentido hiperbólico. Y si menciona mis caminos, es para hacer énfasis que el camino de Dios es grande, es glorioso, es sublime, es digno de abrazarse y es digno de valorarse y de respetarse. Y es el único que tiene dignidad para que se camine por él. Entonces, la expresión total, y no han conocido mis caminos, quiere decir, han rechazado el único camino que yo les he indicado para que puedan llegar a mí, para que puedan llegar al cielo. No hay rutas alternas, solamente es el camino de la fe, el camino de la obediencia, el camino de la humildad. Y no hay más, hermanos. Tenemos en la palabra de Dios, aquí en Hechos inclusive, nada más para que entendamos de que el camino de Dios solo es uno, pero que aquí se expresa de una manera hiperbólica para enfatizar que el camino de Dios es único y es grande. ¿Por qué quiero hacer yo esta aclaración? Porque el diablo es muy acomodista, ¿ya? Hay mucho religioso que solamente anda buscando puntos, inclusive en la misma palabra de Dios, para contender, para confundir. Y si alguien mañana pasado le dice, todos los caminos conducen a Dios, y mira, aquí la palabra de Dios dice mis caminos. Entonces, si tiene muchos caminos Dios, no es cierto eso. Es una expresión hiperbólica. Dije, Hechos capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí ya no se menciona caminos. Aquí ya se menciona camino. Pero está escrito con C mayúscula, que quiere decir que este camino es único. Cuando nosotros decimos una silla, se escribe normalmente con letras minúsculas, sillas. A menos que se inicie renglón, que se inicie expresión, entonces iba con ese mayúscula. Pero es por regla ortográfica, no porque sea una silla única, ¿no? Pero aquí está escrito con C mayúscula camino, porque se trata del único camino que hay, que Dios estableció para que el ser humano pueda llegar al cielo, pueda alcanzar la salvación. Es lo que dijo Mateo acá en el capítulo 6, si mal no recuerdo, mis hermanos. Vamos a Mateo. Es el capítulo 7.
versículo 13 y versículo 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Notemos un detalle aquí. Tanto el camino que lleva a la perdición como el camino que lleva a la vida, aquí están escritos los dos con C minúscula, y aparentemente no hay ninguna diferencia. Pero hay una diferencia infinita, muy grande. Cuando dice en el versículo 13, el camino que lleva a la perdición, se está refiriendo a muchísimos caminos que conducen al infierno, que conducen a la condenación. Y todos ellos, Mateo los junta en una unidad y los pone como si fuera uno solo. Pero hay muchos, ¿ya? El narcotraficante, el asaltante, el adulterio, el borracho, el ladrón, el adúltero, el fornicario, el afeminado, etc. Hay muchos caminos. Y Mateo todo lo recopila y aquí los pone en un solo camino. Pero cuando en el versículo 14 dice, y angosto el camino que lleva a la vida, aquí sí solamente hay uno. Aquí no hay muchos, no hay dos siquiera, solamente es uno. No hay rutas alternas para llegar a Dios, como el mundo religioso lo afirma. No. Entonces, mis hermanos, volvamos otra vez acá a Hebreos. Amén. Hebreos capítulo 3. Entonces, esta expresión, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hermanos, tenemos que verlo esto con dos enfoques, principalmente. Uno, el original, que se fue dirigido al pueblo de Israel, que se iba rebelando una y otra vez contra Moisés y como consecuencia contra Dios mismo, allá en el desierto, camino de Egipto hacia Canaán. ¿No? El otro enfoque es cuando los niños en este tiempo se apartan de Dios, cuando dejan de ser niños. ¿Ya? Y obviamente que son causa de muchos sufrimientos y dolores, principalmente para los padres, cuando se adentran en el camino del mal. En nuestro país, México, se pueden contar por millones las familias, los padres, las madres, que han llorado, voy a decir una expresión hiperbólica también aquí, han llorado lágrimas de dolor, han llorado lágrimas de sangre, cuando ven que su hijo, principalmente varón, se metió a lo que se llama por allá con los sicarios. Se metió para andar como halcón, para andar, quién sabe, como avisador de aquellos de quienes reciben el pago. Y muchas veces esto no solamente se lleva a cabo en familias no creyentes, también hijos de familias creyentes que se han apartado, ¿sí? Pero, repito, hay una oportunidad para ellos. Para todos ellos hay una oportunidad. Si antes de dar el último respiro,
se vuelven arrepentidos a Dios y reciben su perdón y perseveran en el servicio a Dios. ¿Sí? Pero aquí no se está refiriendo en vía de una nueva oportunidad cuando esto sucede en un creyente. Cuando un creyente vuelve la espalda a Dios y anda vagando en su corazón, eso ya es una cosa muy diferente y muy grave. ¿Por qué? Porque ahí se termina la oportunidad ya. ¿Sí? Bien, creo que esto nosotros espero que ya lo entendamos cuando volvamos a leer, hermanos, este versículo completo, este versículo 10. Ahora, mis hermanos, lo que sigue en el versículo 11 viene siendo una sentencia firme, inalterable, que no admite cambios, que Dios pronunció contra el pueblo de Israel, que Dios pronunció contra aquella generación contra la cual se disgustó, pero que también no deja de ser un mensaje espiritual para nosotros. Solamente en vía de introducción quiero leerlo. Vamos a dejar la meditación de este versículo porque también es profundo y merece, hermanos, darle un tiempo apropiado. Y no quiero fraccionarlo en un corto tiempo aquí y otro corto tiempo. No, quiero abarcarlo en una sola predicación. Amén. Este versículo 11 que dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Como una especie de adelanto, solamente puedo decir que cuando el Señor dice en mi ira, es una manera de decir en mi disgusto. Y vamos a ver también todo esto, en qué consiste, qué es lo que el Señor quiso decir en aquel entonces. Y como yo lo he mencionado, esta expresión no entrará en mi reposo, vamos a seguirla leyendo más adelante, pero con un tono de mensaje diferente, aunque la literalidad viene siendo la misma, pero ya el significado va a variar. Pero vamos a reservar, hermanos, el versículo 11 para la próxima predicación y vamos a ser prudentes en el tiempo, en este culto. Cuando menos vamos a hacer una especie de excepción para tomar el tiempo del convivio afuera y pues tratar de no retirarnos muy tarde a casa. Vamos orando, mis hermanos. Démosle gracias al Señor.